Pero está con nosotros en la línea el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, Camilo González, para hablar precisamente de eso que pasó en Naciones Unidas ayer y las posibles repercusiones o explicaciones que se pueden dar frente a la actitud de Colombia, particularmente pues apoyando o votando parecido a Donald Trump. Profesor González, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Buenos días, Camila, un saludo para el panel y muchas gracias por la invitación. Bueno, explíquenos usted cuáles serían las consecuencias. Ayer hablábamos con Sergio Jaramillo, quien era excomisionado de paz, sobre pues esa actitud diplomática que ha optado Colombia y que han adoptado otros países de ser un poco tibios y no tomar partido frente a una u otra posición, frente a si se condena o no se condena la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué consecuencias puede tener, tanto positivas o negativas, a nivel internacional esta actitud de nosotros en Naciones Unidas? Bueno, yo considero que es una posición pragmática, ¿no? Creo que ciertamente los países que están en el medio, que están en la baranda un poco de la disputa geopolítica, ciertamente están esperando un poco qué es lo que va a suceder después. Es decir, están midiendo o tanteando mejor el terreno de lo que puede, al final de cuentas, apoyar o no, incluso rechazar los países frente a la posición de los Estados Unidos. Yo creo que todo esto gira en torno a cuál es la posición que tienen los Estados Unidos frente al conflicto de Ucrania. Y lo que hemos visto es que ciertamente los países en su gran mayoría han tomado una decisión de confrontar a Donald Trump. En este punto es lo que yo denomino un efecto Lilliput, es decir, tratan como de amarrar un poco a Gulliver en términos diplomáticos, y esto obviamente envía el mensaje de que Donald Trump no puede, al final de cuentas, lanzar una acción de este tipo. Pero yo creo que en el caso de Colombia, que sorprende un poco porque ciertamente había tenido una posición tibia, pero una posición incluso sospechosamente muy cercana con Rusia, pues obviamente lo que están esperando es la idea de que efectivamente después de todos estos rifirrafes que han tenido diplomáticos, cómo se mueve la balanza un poco en términos de la posición de los Estados Unidos con la región, pero particularmente obviamente con los países que son más aliados, como por ejemplo Colombia, El Salvador y otros, como por ejemplo recientemente Argentina, que pues ha tenido una posición que a todas luces pues favorece la posición de los Estados Unidos como un hegemón a nivel mundial. Pero fíjese bien, aquí nos han dicho que el Consejo de Seguridad es la clave dentro de las Naciones Unidas. Ayer, luego de esta votación, que es una votación más que todo simbólica en la Asamblea General porque no produce ningún cambio, el Consejo de Seguridad votó a favor, incluso con los votos de Rusia, de los Estados Unidos y la abstención de Francia y Reino Unido, que de alguna u otra manera no movieron la balanza, en ponerle fin de manera rápida y expedita al conflicto. No obstante, la resolución no habla ni de invasión, no habla de guerra, no utiliza las palabras que durante 3 años se han venido utilizando, sobre todo desde el lado occidental. Para usted, lo ocurrido ayer también en el Consejo de Seguridad dista mucho de lo que debe ser las Naciones Unidas. De alguna forma, las Naciones Unidas, como todas las organizaciones multilaterales, siempre tienen un gran defecto, y es que dependen o proyectan el poder, digamos, de sus miembros. Y en ese sentido yo creo que hay que esperar una cuestión más relacionada a cómo está dividida las Naciones Unidas. En la Asamblea ciertamente casi que todos los países tienen una voz, y esa voz se hace sentir, pero ciertamente no tiene efectos prácticos. Es decir, es una mera declaración, es una mera, voz de todos los 193 países que hacen parte de la organización y que pues se toma por igual. Pero si uno se va a un nivel mucho más alto, como es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ahí es donde se toman las decisiones. Entonces yo lo que creo que hizo Estados Unidos de manera muy inteligente es lo que se llama el forum shopping, es decir, vitrinea literalmente los apoyos que tiene los Estados Unidos para sacar una resolución que es muy suave con Rusia, y que pues obviamente en la Asamblea pues obviamente le fue muy mal. Entonces lo que hace es, no logro mis objetivos en la Asamblea, que al final de cuentas lo que buscaba ciertamente era un halo de legitimidad un poco a la propuesta de paz que tiene Donald Trump para Ucrania, pero ciertamente no le funciona, y lo que hace es que escala un poco más, institucionalmente hablando, la resolución, y le envía al Consejo de Seguridad, donde tiene los votos necesarios e incluso con el veto de otros países. Entonces, ciertamente lo que estamos viendo es una estrategia de forum shopping, donde Estados Unidos lo que busca es tratar de concitar los apoyos para darle legitimidad a ese acuerdo que para todas luces es muy polémico y que pues coloca básicamente como menú a Ucrania y no como un comensal
dentro de la mesa de negociaciones. Profesor González, como lo comentábamos al inicio, la votación de ayer sorprendió por muchas cosas, por supuesto por la votación de Estados Unidos votando junto a países como Rusia y como Nicaragua, la abstención de Colombia, pero también comentábamos dos abstenciones que me llaman la atención, que son las de El Salvador y la de Argentina, porque ellos habían estado muy alineados, al igual que Israel, con la posición de Donald Trump. De hecho, Nayib Bukele y Marco Rubio estuvieron reunidos, Marco Rubio diciendo que El Salvador es el socio más incondicional que en este momento tiene Estados Unidos en la región, y pues Javier Milei estuvo en Washington la semana pasada y también han sido muy muy cercanos. ¿Cómo interpretar que no hayan votado de la misma manera, sino que se hayan abstenido, a diferencia de Estados Unidos, que votó en contra de la resolución? Bueno, ciertamente lo que buscan tanto Argentina como El Salvador es no solamente presentar su apoyo a los Estados Unidos, y esto se entiende al final de cuentas pensando en que no votaron a favor de la resolución de la Asamblea General, y por el otro, ciertamente lo que están esperando es cuáles son las consecuencias del acuerdo. Es decir, todavía no tenemos al día de hoy una fórmula o un compromiso de paz en Ucrania. Entonces, ciertamente creo yo que lo que pasa un poco por la cabeza tanto de Bukele como de Milei, que ciertamente este último tiene muchos problemas domésticos, es obviamente ese apoyo a el acuerdo de paz. Es decir, sobre lo que se firme es tal vez uno de los puntos importantes para entender por qué se abstuvieron los países. Ciertamente apoyan a los Estados Unidos, tienen un apoyo decidido a todas sus políticas, pero tal vez el acuerdo es lo que al final de cuentas los detiene un poco, porque no sabemos hasta qué punto tanto la soberanía como la integridad territorial de Ucrania puede estar comprometida. Y eso ciertamente es algo que resulta muy espinoso en términos internacionales. Profesor, usted argumentó al principio de esta entrevista que Colombia había votado de esa manera con abstención por temas pragmáticos, pero cuando uno mira la política internacional de Gustavo Petro no ve mucho pragmatismo. Si lo fuera así, estaría, no sé, mantendría las relaciones con Israel en lugar de lo que está haciendo con la Franja de Gaza, por ejemplo. Entonces me pregunto si no hay algo más allá del pragmatismo para esta abstención de Colombia en el tema Ucrania-Rusia. Sí, ciertamente, la política es el arte de lo posible, ¿no? Y creo yo que, el gobierno colombiano aprendió a las malas un poco a navegar un poco en este escenario internacional. Sabe que si se opone decididamente a Donald Trump es muy seguro que vuelvan otras las retaliaciones que tuvimos al principio de año, pero también si se favorece una posición muy cercana a Rusia, ciertamente aparecerán estos, rechazos internacionales, y particularmente pensando en un escenario electoral, muy próximo como 2026, como un gobernante que se alinea con autocracias y que obviamente es sospechoso de autoritarismo. Entonces, creo yo que hay varios factores allí que aparecen un poco para que Colombia actúe de esta manera pragmática. No es la manera, como bien comentabas, como la cual se ha manejado nuestro país en términos internacionales, y mucho menos con el gobierno de Gustavo Petro. Entonces creo yo que ciertamente que el golpe de realidad de los aranceles y de la potencial guerra comercial que íbamos a tener con Estados Unidos, de alguna forma como aclimató un poco la estrategia de pragmatismo, pero también pensando en que si un apoyo a Rusia es muy evidente, ciertamente esto también afecta a la imagen del gobierno colombiano a nivel internacional. Profesor González, permítame hacerle una última pregunta, y es, devolvámonos unas semanas al viaje del presidente Gustavo Petro a los países árabes y la votación de ayer, porque si uno mira, pues hay como un vínculo, él acaba de llegar de países árabes, y ayer Colombia votó alineada con países como Libia, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar. ¿Cómo podemos leer eso? Bueno, hay algo muy importante, y es que Estados Unidos ha pateado el tablero, y ha pateado el tablero en términos de que efectivamente las relaciones internacionales ciertamente están en un estado total de revisión, y esto es que las normas de juego tienen que favorecer los intereses de los estados. Creo yo que Colombia ha ingresado en este tipo de estrategia, este tipo de política exterior, de ahí un poco el pragmatismo, y particularmente pensando en los Estados Unidos es un poco mirar el tema petrolero. El tema petrolero ciertamente es muy importante, no solamente para Rusia, para Estados Unidos, sino también para nuestro país, ya que efectivamente la economía de nuestro país está muy asociada, y particularmente la participación en el mercado petrolero es muy importante, y obviamente pensando en los ingresos que de ellos devienen. Entonces,
creo yo que asociar un poco a Colombia con este grupo de países ciertamente está muy relacionado con condiciones económicas y sobre todo en un escenario en donde efectivamente, digamos, no estamos bien en términos económicos y obviamente al presidente Petro le toca recular un poco en su discurso de no más fracking, no más modelo extractivista, porque sabe que ahí están las divisas, ahí está el dinero para el cual de alguna forma pueda, digamos, sobrevivir a esta tormenta económica y particularmente incluso impulsar ese proyecto de transición energética que siempre ha hablado, digamos, en sus discursos. Tengo una última pregunta para usted, profesor González, agradeciéndole su tiempo y habiendo sido tan claro sobre, bueno, lo que pasó ayer en Naciones Unidas y lo que significa para las relaciones internacionales del mundo, porque es que estamos siendo testigos en estos momentos en pleno 2025 de cómo están cambiando todas las relaciones internacionales y qué interesante poderlo entender. El próximo año habrá votación para nuevo secretario general de Naciones Unidas. Se ha dicho mucho que va a ser una mujer. Sin embargo, con esta pateada de tablero de los Estados Unidos y con tantos cambios, ¿cómo será esa elección? ¿O cómo se ve que se va a reemplazar a Guterres en Naciones Unidas como secretario general? Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? Es una pregunta que ciertamente, como nosotros los politólogos internacionalistas decimos, nosotros no predecimos, pero damos ciertas luces sobre el asunto. Yo pensaría que hay dos puntos importantes. Primero, creo que Estados Unidos sí o sí va a lanzar un candidato. Seguramente puede ser mujer o puede ser hombre. Digamos, eso no tiene mucha importancia en esos momentos. Creo que lo que más importa para Donald Trump es que sea afín a su gobierno y ciertamente proyecte, digamos, el poderío de los Estados Unidos en Naciones Unidas. Y en segunda medida, creo yo que es muy posible que utilice a Naciones Unidas como una especie de arma política. Y en ese sentido, creo yo que la idea de tener a alguien que esté allí muy leal dentro de la organización va a ser muy importante, va a ser muy relevante para que ciertamente los Estados Unidos esté blindado en Naciones Unidas e incluso en otras organizaciones multilaterales. Entonces creo yo que mi predicción un poco aquí humildemente es que Estados Unidos va a lanzar un candidato, va a tratar de hacer hasta lo imposible para que sea elegido, porque ciertamente tener una organización multilateral de su lado lo blinda ante cualquier, digamos, tipo de efecto adverso que pueda tener en las relaciones internacionales. Es decir, se reviste un poco de esa legitimidad multilateral que un poco odia a Trump, pero que sabe que le es funcional a sus intereses. Pues es el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, Camilo González. Profesor González, gracias por habernos atendido. Feliz resto de día para usted. Muchas gracias, Camila, y al panel por la invitación y un saludo para la audiencia de Blue. Ana Cristina, no tendremos mujer, yo le vaticino eso, se había dicho que iba a ser secretaria general y ahora con este nuevo panorama, pues ese no va a ser, como dijo muy bien el profesor, un tema importante a tener en cuenta en Naciones Unidas. Eso va a ser, Camila, secundario, como también parece secundario en la política extractivista del presidente Gustavo Petro, alinearse ahora con países petroleros. Digamos en este voto que sí, es algo simbólico, no es algo que sea vinculante, pero es simbólico. Pero lo que nos decía el profesor González es muy interesante en términos de, sí, ya las circunstancias los llevó a que este discurso de el no al extractivismo, vamos a hacer una política extractivista, pues no, ahora sí nos toca sentarnos con petroleros y con los ricos de Qatar y con el Emiri y con yo no sé quién. Entonces ya si eso nos sirve, pues lo vamos a hacer. Me parece, Camila, que es supremamente preocupante pues primero la posición de Colombia ayer y segundo este discurso que no es consistente y que por ejemplo acá vemos una clara inconsistencia entre lo que se dice y lo que se hace.